Las agresiones escolares conocidas como bullying ocasionan desde impactos psicológicos hasta hospitalización por lesiones físicas, generando en los niños, niñas y adolescentes daños que pueden llegar a ser irreversibles. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 7.5 de los 19 millones de alumnos de educación básica en México son víctimas de bullying. Es decir, el 40% padece acoso escolar en escuelas públicas. Y registros de la Secretaría de Educación del Distrito Federal indican que en América Latina, 1 de 4 niños tiene miedo a sus compañeros de clases, y el 40% de las víctimas no denuncian el problema ni lo comentan con un adulto. Ante este escenario, el Congreso de la Unión ha presentado diversas iniciativas para combatir y erradicar la violencia de estudiantes contra estudiantes. En el Senado de la República se han presentado al menos 3 iniciativas. En marzo del 2011 se propuso tipificar el bullying y sancionarlo con las mismas penas que se sanciona la violencia familiar, es decir, a quien por medio de violencia psicológica cause daño a la integridad física o psicológica de un estudiante a través de condicionamiento, coacción, intimidación, insultos o amenazas. La iniciativa que se propone plantea equiparar al delito de violencia familiar las agresiones que vulneran la integridad psicológica de los individuos, penalizando la conducta omisiva de quien no denuncie tales conductas, a fin de evitar el lamentable fenómeno del bullying. El 95% se quedan calladas, pero se quedan destruidas. Y creo que hoy es una magnífica oportunidad para que los senadores podamos plantearnos una ley integral al respecto, que contemple la parte educativa para que a los niños se les prevenga contra aquellos que los pueden dañar por toda la vida. En marzo del 2012 también se presentaron otras 2 iniciativas, una de reforma a la Ley General de Educación y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. La segunda, a la Ley General de Educación, para crear un programa nacional permanente contra el acoso escolar, para que los educadores y autoridades educativas informen los delitos entre estudiantes y los casos de acoso escolar. Iniciativas que se turnaron a las comisiones de Educación y a la de Estudios Legislativos Primera del Senado. La reforma tiene la finalidad de establecer que el combate a la violencia física, verbal, moral o de cualquier otro tipo cometido por estudiantes en contra de otros estudiantes será criterio que oriente la educación, imparte el Estado y sus organismos descentralizados. La instrumentación de un programa nacional permanente contra el acoso escolar como responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, de ampliación obligatoria en los centros educativos, en los diferentes órdenes de gobierno, en el ámbito de la educación básica y media y superior. Lo anterior, toda vez que los agentes que intervienen en el fenómeno del bullying deben ser identificados y atendidos de manera prioritaria. En noviembre del año pasado, se presentó otra iniciativa que reforma la Ley General de Educación para establecer que son infracciones todas aquellas actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los alumnos, así como ocultar información a las autoridades sobre conductas relacionadas con dichas actividades. Información y prevención al interior y al exterior de los planteles de nivel básico a fin de aminorar dicha problemática, por lo cual resulta necesario establecer que en el proceso educativo se asegure la existencia de un entorno libre de violencia en donde además se garantice un ambiente de bienestar social. Además, se han presentado y aprobado diversos acuerdos en los que se solicita a la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de autoridad federal, y al Consejo Nacional de Autoridades Educativas, información del diagnóstico sobre el acoso y otras formas de violencia presentes en las escuelas de educación básica, primaria y secundaria, así como las acciones emprendidas por las dependencias y las coordinadas con las entidades para atender esta problemática y los resultados obtenidos. Para Noticias del Congreso, Diana Espinosa.